Un poco de contexto. Con la intención de crear una mascota para Sony, deciden crear un juego de plataformas en 3D exclusivo para la PlayStation 1. Así es, hoy presentamos cómo chuchas se creó Crash Bandicoot 1, 2 y 3. La idea de Crash Bandicoot surgió en 1994, cuando los cofundadores de Naughty Dog, Jason Rubin y Andy Gavin, decidieron crear un juego de plataformas de acción basado en personajes desde una perspectiva tridimensional. Se inspiraron en los juegos de Sonic, Mario y Donkey Kong, pero querían hacer algo diferente y original. Pensaron en un personaje que fuera divertido, carismático y que pudiera ser la mascota de PlayStation, que en ese momento no tenía ninguna. También pensaron en un escenario que fuera exótico y colorido, y se les ocurrió la idea de unas islas ficticias al sur de Australia, con una fauna y flora variada. Para crear el personaje principal, contrataron a dos dibujantes, Charles Sembillas y Joe Pearson, que les presentaron varias opciones de animales. Entre ellas les gustó la idea de un wombat, un marsupial australiano al que llamaron Willy. Sin embargo, después de investigar más sobre el animal, descubrieron que era muy lento y poco ágil, lo que no encajaba con el tipo de juego que querían hacer. Así que buscaron otro animal parecido y encontraron al Bandicoot, otro marsupial más pequeño y rápido. Le cambiaron el nombre a Crash por la forma en que rompía las cajas que había en los niveles, y le dieron una personalidad rebelde y traviesa. También crearon a los personajes secundarios como Tauna, la novia de Crash, el Dr. Neo Cortex, el villano que quería dominar al mundo con un ejército de animales mutantes, y a Waku, la máscara que ayudaba a Crash. El diseño del juego se basó en dos elementos clave, el movimiento y el corte. El movimiento se refería a la forma en que Crash se desplazaba por los niveles, saltando, girando, corriendo y esquivando obstáculos. El corte se refería a la forma en que los niveles se dividían en segmentos, que se cargaban de forma secuencial, para aprovechar al máximo la capacidad de la consola. El equipo de Naughty Dog creó un motor gráfico propio, llamado Game Oriented Object Lisp, que les permitía programar los objetos y las animaciones del juego de forma eficiente y flexible. También crearon un editor de niveles llamado Wombat, que les permitía diseñar los escenarios y colocar los elementos interactivos. El arte del juego estuvo a cargo de Sembillas, Pearson y Bob Raffin, que crearon el estilo visual del juego, con colores vivos y detalles realistas. El juego contaba con 32 niveles, divididos en 6 islas, cada una con un tema diferente, como la selva, las ruinas, el templo, la fábrica, el castillo y el laboratorio. Cada nivel tenía sus propios enemigos, obstáculos secretos y jefes. La planificación del juego se vio afectada por varios desafíos y limitaciones. El primero fue el tiempo, ya que el equipo de Naughty Dog solo tenía 14 meses para terminar el juego, desde el concepto hasta el lanzamiento. El segundo fue el presupuesto, ya que el estudio solo contaba con 4 personas, Rubin, Gavin, Baggett y Rafi. El tercero fue la tecnología, ya que el PlayStation era una consola nueva y compleja, que requería de mucha optimización y programación. El cuarto fue la censura, ya que el juego tuvo que adaptarse a las normas y gustos de los distintos mercados, como Japón, Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, Tauna tuvo que ser rediseñada para ser menos sexualizada, y algunos niveles tuvieron que ser modificados para ser más fáciles o difíciles. El quinto fue la competencia, ya que el juego tenía que enfrentarse a otros títulos de plataformas, como Super Mario 64, que había salido unos meses antes para Nintendo 64, y que había revolucionado el género con su libertad de movimiento y su mundo abierto. La producción del juego se realizó con la colaboración de Universal Interactive Studios, que era el editor del juego, y de Sony Computer Entertainment, que era el distribuidor. Universal se encargó de supervisar el proyecto y de proporcionar el guión, la música y el sonido. Sony se encargó de publicar el juego y de proporcionar el hardware y software. El juego se produjo para la plataforma PlayStation, con una resolución de 320 x 240 píxeles y una tasa de 30 fotogramas por segundo. El juego contó con la colaboración de varios actores de voz, tanto en inglés como en japonés, que dieron vida a los personajes.
El actor de voz de Crash fue Brendan O'Brien en inglés y Kappei Yamaguchi en japonés. Las pruebas del juego se realizaron tanto internamente como externamente, con el objetivo de pulir el juego y corregir los posibles errores y fallos. El juego se sometió a varias fases de pruebas, desde las pruebas alfa hasta las pruebas beta, pasando por las pruebas de calidad y las pruebas de compatibilidad. El juego también se mostró al público en varios eventos y ferias, como el E3, el Tokyo Game Show y la PlayStation Expo, donde recibió una buena acogida y críticas positivas por parte de los medios y los jugadores. El lanzamiento del juego se produjo en septiembre de 1996, después de varios retrasos y cambios. El juego se lanzó en formato físico solo para PlayStation. El juego también se promocionó con varios trailers, anuncios y colaboraciones con otras marcas y productos. El juego recibió una recepción generalmente positiva por parte de la crítica y el público. Los aspectos más elogiados fueron los gráficos y la presentación, el audio, el nivel de dificultad y el carácter del título del juego, pero criticaron su linealidad y la falta de innovación como entrega de juego de plataformas. También tuvo un buen desempeño comercial, vendiendo más de 6 millones de copias en todo el mundo y convirtiéndose en el octavo juego más vendido de PlayStation. El juego fue considerado como un éxito tanto para Naughty Dog como para Sony, y se convirtió en el inicio de una de las sagas más populares y queridas de los videojuegos. La idea de Crash Bandicoot 2 surgió en 1997, cuando Naughty Dog, el estudio que había creado el primer juego, decidió hacer una continuación que mejorara los aspectos que habían recibido críticas o que no habían podido incluir por falta de tiempo o recursos. El concepto del juego era mantener la esencia original, pero añadiendo más variedad, profundidad y diversión. El equipo de Naughty Dog se inspiró en los juegos de Super Mario, especialmente en Super Mario 3 y Super Mario World, que habían introducido nuevos elementos y mecánicas en cada nivel. También se inspiraron en los dibujos animados de Looney Tunes y Tex Avery, que les gustaban por su humor y su estilo visual. Para crear la historia del juego contrataron un guionista profesional, David Schiller, que les ayudó a darle más coherencia y sentido al argumento. La historia se centraba en el regreso del villano del primer juego, el Dr. Neo Cortex, que fingía haberse reformado y pedía ayuda de Crash para salvar el mundo de una amenaza mayor. Sin embargo, su verdadero plan era usar los cristales que le pedía a Crash para activar una nueva arma secreta, el Cortex Vortex. Crash debía contar con la ayuda de su hermana Coco, el Dr. Nitrous Brillo y el Dr. Engine para detener a Cortex y sus secuaces. El diseño del juego se basó en dos elementos clave, el motor gráfico y el editor de niveles. El motor gráfico era una versión mejorada del que habían utilizado en el primer juego, que les permitía crear gráficos más detallados, fluidos y realistas, aprovechando al máximo la capacidad de la consola PlayStation. El editor de niveles era una herramienta que les permitía diseñar los escenarios y colocar los objetos y enemigos de forma rápida y sencilla, usando una interfaz gráfica. El arte del juego estuvo a cargo de los mismos artistas que habían trabajado en el anterior, que mantuvieron el estilo visual del juego, pero con más variedad y calidad. El juego contaba con 27 niveles, divididos en 5 Warp Rooms, que actuaban como las áreas del juego. Cada Warp Room tenía un tema diferente, como la nieve, el agua, el espacio, alcantarillas, ruinas, etc. Cada nivel tenía sus propios enemigos, obstáculos, secretos y jefes. La planificación del juego se vio afectada por varios desafíos y limitaciones. El primero fue el tiempo, ya que el equipo solo tenía 10 meses para terminar el juego, desde el concepto hasta el lanzamiento. El segundo fue la tecnología, ya que el PlayStation era una consola difícil de programar, que requería de mucha optimización y depuración. El tercero fue la censura, nuevamente. El cuarto fue la competencia, ya que el juego debía enfrentarse no solo a Super Mario 64, sino también a Banjo-Kazooie y Spyro the Dragon. La producción del juego se realizó con la colaboración de Sony Computer Entertainment, que era el editor y distribuidor del juego. Las pruebas del juego se realizaron tanto interna como externamente, con el objetivo de pulir el juego y corregir los posibles errores y fallos. Se sometió a varias fases de pruebas. El juego también se mostró al público en varios eventos y ferias, donde recibió una buena acogida y críticas positivas
expectativas por parte de los medios y los jugadores. El lanzamiento del juego se produjo en noviembre de 1997, después de varios retrasos y cambios. El juego se lanzó en formato físico y tal solo para PlayStation. El juego también se promocionó con varios trailers y anuncios. Fue recibido con un gran éxito por parte de la crítica y el público. Los aspectos más elogiados fueron los gráficos, el control, el sonido, la variedad, el humor y la diversión, mientras que las principales críticas se centraron en la duración, la dificultad y la originalidad. También tuvo un buen desempeño comercial, vendiendo más de 7 millones de copias en todo el mundo y convirtiéndose en el séptimo juego más vendido de la PlayStation. El juego fue considerado como un éxito tanto para Naughty Dog como para Sony y se consolidó como una de las sagas más populares y queridas de los videojuegos. La idea de Crash Bandicoot 3 surgió en 1998, cuando Naughty Dog decidió hacer una nueva secuela que superara a las anteriores en todos los aspectos. El concepto del juego era expandir el universo de Crash Bandicoot, introduciendo nuevos personajes, escenarios y mecánicas. El equipo de Naughty Dog se inspiró en los juegos de Super Mario, especialmente en Super Mario 64, que había revolucionado el género de las plataformas en 3D, con su libertad de movimiento y su mundo abierto. También se inspiraron en las películas de Indiana Jones, que les gustaban por su aventura, humor y acción. Para crear la historia del juego contaron con la ayuda de Mark Cerny, que había sido el productor ejecutivo de los dos primeros juegos. La historia se centraba en la alianza entre el Dr. Neo Cortex y Uka Uka, el malvado hermano gemelo de Aku Aku, que planeaban usar el poder de los cristales y las gemas para abrir portales en el tiempo y alterar la historia a su favor. Crash y Coco debían viajar a través de diferentes épocas y lugares, desde la prehistoria hasta el futuro, para impedir sus planes y restaurar el orden temporal. El diseño del juego se basó en dos elementos clave: el motor gráfico y el editor de niveles. Nuevamente, el motor gráfico era una versión mejorada del que habían usado en los dos juegos anteriores, que les permitía crear gráficos más detallados, fluidos y realistas, aprovechando al máximo la capacidad de la consola PlayStation. El editor de niveles era una herramienta que les permitía diseñar escenarios y colocar los objetos y enemigos. El arte, nuevamente, estuvo a cargo de los mismos artistas, que mantuvieron el estilo visual del juego pero con más variedad y calidad. El juego contaba con 30 niveles divididos en 5 Warp Rooms, otra vez las Warp Rooms. La producción del juego se realizó con la colaboración de Sony Computer Entertainment, que era el editor y distribuidor del juego. Sony se encargó de supervisar el proyecto y de promocionar el hardware y el software. El juego se produjo por la plataforma PlayStation con una resolución de 320 x 240 píxeles y una tasa de 30 fotogramas por segundo. Las pruebas del juego se realizaron tanto interna como externamente, con el objetivo de pulir el juego y corregir los posibles fallos y errores. Se sometió a varias fases de prueba. También se mostró al público en varios eventos y ferias, donde recibió otra vez una buena acogida y críticas positivas. El lanzamiento del juego se produjo en octubre de 1998, después de varios retrasos y cambios. Crash Bandicoot 3 fue recibido con gran éxito por parte de la crítica y el público. Según el sitio web Metacritic, el juego obtuvo una puntuación media de 88 sobre 100 para la versión de PlayStation, basada en más de 100 reseñas. Los aspectos más elogiados fueron los gráficos, el sonido, el control, la variedad, el humor y la diversión, mientras que las críticas, de nuevo, se centraron en la duración, dificultad y originalidad. También tuvo un buen desempeño comercial, vendiendo otra vez más de 7 millones de copias en todo el mundo y convirtiéndose en el séptimo juego más vendido de PlayStation. Fue considerado como un éxito tanto para Naughty Dog como para Sony y se consolidó como una de las sagas más populares y queridas de los videojuegos. Pero antes de que Naughty Dog abandonara al pobre Crash, decidió crear un último juego. La idea de Crash Bandicoot CTR surgió en 1999, cuando Naughty Dog, el estudio que había creado los tres primeros juegos de plataformas de Crash Bandicoot, decidió hacer un spin-off que explorara el género de las carreras de kart. El concepto del juego era combinar la acción, el humor y el carisma de los personajes de Crash Bandicoot con la diversión y la competitividad y la estrategia de los juegos de kart. El equipo de Naughty Dog se inspiró en los juegos de Mario Kart, especialmente en Mario Kart 64, que había sido un éxito en Nintendo 64, pero querían hacer algo diferente y original. Pensaron en un juego que tuviera una historia, un modo aventura, un modo batalla y un modo multijugador, y que aprovechara las características de la consola PlayStation, como el uso de los discos, el DualShock y el multitap, para crear la historia del juego. Contaron con la ayuda de Mark Cerny,
que había sido el productor ejecutivo de los juegos anteriores de Crash Bandicoot. La historia se centraba en el desafío que planteaba un extraterrestre llamado Nitrous Oxide, que se proclamaba el corredor más rápido de la galaxia y que retaba a los habitantes de la Tierra a una competición de karts. Si ganaba, convertiría al planeta en un estacionamiento, pero si perdía, se iría para siempre. Crash y sus amigos y enemigos debían unirse para enfrentarse a Oxide y salvar el mundo. El diseño del juego se basó en dos elementos clave: el motor gráfico y el editor de niveles. El motor gráfico era una versión mejorada del que habían utilizado en los juegos de plataformas de Crash Bandicoot, que les permitía crear gráficos más detallados, fluidos y realistas, aprovechando al máximo la capacidad de la consola PlayStation. El editor de niveles era una herramienta que les permitía diseñar los escenarios y colocar objetos y enemigos. El juego contaba con 18 pistas, divididas en 4 mundos, cada uno con un tema diferente. Cada pista tenía sus propios enemigos, obstáculos, secretos y atajos. El juego también contaba con 15 personajes, cada uno con sus propias características, como la velocidad, la aceleración y el manejo. Además, el juego incluía varios objetos y potenciadores que se podían usar durante las carreras, como misiles, bombas, escudos, cajas, frutas y máscaras. La producción del juego se realizó con la colaboración de Sony Computer Entertainment. El juego se sometió a varias fases de pruebas, desde las pruebas alfa hasta las pruebas beta. El lanzamiento del juego se produjo en septiembre de 1999, después de varios retrasos y cambios. El juego se lanzó en formato físico solo para PlayStation. Crash Bandicoot CTR fue recibido con gran éxito por parte de la crítica y el público. Según el sitio web Metacritic, el juego obtuvo una puntuación media de 91 sobre 100 para las versiones de PlayStation, basada en más de 100 reseñas. Los aspectos más elogiados fueron la jugabilidad, el control, el modo aventura, el multijugador y la diversión, mientras que las principales críticas se centraron en el sonido, la originalidad y la dificultad. También tuvo un buen desempeño comercial, vendiendo más de 4 millones de copias en todo el mundo y convirtiéndose en el 9º juego más vendido de PlayStation. Fue considerado como un éxito tanto para Naughty Dog como para Sony. Como podrán darse cuenta, tuve que reciclar un poco de partes y hacer el desarrollo de 4 juegos en un solo video. Yo nunca pude terminar los Crash, por una u otra razón, que son probablemente la dificultad. Pero bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima. Adiós.